Continuando con el programa y espero no agarrarlos en la marea alcalinísima, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Ramiro Alejandro Luna Sánchez. Él es médico, nefrólogo, pediatra, que trabaja en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es uno de los más entusiastas promotores de las terapias de reemplazo renal continuo, y hoy nos va a hablar de el seguimiento de niños con lesión renal aguda. Alejandro, bienvenido. ¿Si quieres con este o...? Este está bien. Buenas tardes. Agradezco la invitación a la doctora Laura Escobar y a la doctora Mara Medios en este evento. Y bueno, efectivamente el día de hoy les vengo a platicar acerca no en sí tanto de la lesión renal aguda, sino qué pasa después de los niños que cursan con este padecimiento, que a veces nosotros como personal de salud que atendemos este tipo de entidades, nos quedamos simplemente con que, bueno, ya se normalizó el valor de creatinina y hasta ahí dejamos y damos por entender que hasta ahí se resolvió todo, pero realmente, ¿qué es lo que puede suceder a corto, mediano plazo con estos niños? El día de hoy, pues entonces recordaremos algo respecto a la lesión renal aguda, como es la definición, la epidemiología, las causas de esta, la clasificación pronóstica, medidas de prevención, la fase de recuperación, así como los cambios fisiopatológicos que así suceden. Y lo más importante que quisiera mencionar son las secuelas con las que cursa esta lesión renal aguda y la experiencia que hemos tenido en el último año en el hospital donde laboro, que es lo que quiero también comentarles. La lesión renal aguda, bueno, como ustedes saben, es la pérdida abrupta de la función renal. Pertenece a un síndrome clínico, como todo, compuesto por un conjunto de signos y síntomas. Y bueno, radica en que presenta un problema de salud pública, cada vez en la zona de hospitalización y no se diga en las unidades de cuidados intensivos, tanto pediátricos como neonatales, es donde mayor auge se presenta esta entidad, en la cual es muy importante establecer un diagnóstico oportuno de esta. Ha incrementado la morbimortalidad en el diagnóstico de esta entidad, que ensombrece también el pronóstico de las otras comorbilidades con las que presenta el paciente, sobre todo en estado crítico. Asimismo, es importante establecer medidas de prevención una vez establecida la detección de la lesión renal aguda para la determinación de factores que puedan determinar la progresión de la lesión renal y evitar esta. A nivel mundial, bueno, sabemos que aunque no tenemos una estadística como tal en nuestro país, tenemos de lo descrito en la literatura a nivel mundial en adultos y niños la presencia de la lesión renal aguda. Tenemos 13.3 millones de casos reportados por año, 11.3 en países subdesarrollados, y su incremento en la mortalidad, sobre todo aquellos que están en terapia de reemplazo renal, se incrementa con una mortalidad de 1.4 millones por año. La incidencia en niños, por ejemplo, reportada en la India es de 33.7%, con una mortalidad de 13.8%, muy similar a lo reportado previamente, al igual que en África, que es del 34%. Una valoración, en un hospital tenemos el 10% de los pacientes hospitalizados presentan lesión renal aguda y de estos el 80% se alojan en las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, el 5% en las unidades de cuidados intensivos neonatales y de estos presentan lesión renal aguda el 30% de los pacientes que tienen prematurez. Y de estas, la causa pues, más frecuente que condiciona lesión renal aguda, el 60% presentan asfixia perinatal. Y por otro lado, el 15% de estos pacientes hospitalizados se alojan en las unidades de cuidados intensivos pediátricos que desarrollan lesión renal aguda. Otra referencia, de 8.260 pacientes en unidades de cuidados intensivos pediátricos, el 6.4% presentan lesión renal aguda a su ingreso. El 11.8% durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, con una mortalidad durante el 28 días de seguimiento, la presencia de la lesión renal aguda, con un 2.7% para pacientes que no se encontraban previamente con lesión renal aguda, y posteriormente el 25.3% ya para pacientes que presentan lesión renal aguda.
Dentro de las causas que presentamos los niños con lesión renal aguda, al igual que en el adulto principalmente, es por una inadecuada perfusión renal, ¿no? En lo que se menciona tanto la hipovolemia como la hipoxia. Tenemos también la presencia de obstrucción vascular, sea arterial o venosa, por una obstrucción al flujo urinario, como son la uropatía, y las lesiones intrínsecas propiamente del parénquima celular. Esta es la clasificación actual de la lesión renal aguda, que es una clasificación que denominamos pronóstica, no establece ningún tipo de conducta o manejo a la detección de la misma, simplemente establece en base a los cambios en la creatinina sérica, los cambios en el filtrado glomerular y la presencia del volumen urinario. Como ustedes ven, van en un estado de leve, moderado, severo, y respecto al tiempo de evolución puede establecerse la pérdida cuando es mayor a 4 semanas, y mayor a 3 meses se establece la presencia ya de una enfermedad renal de tipo crónico. Si bien es importante establecer el filtrado glomerular en el momento en que hacemos la detección de la lesión renal aguda, es muy importante realizar la valoración del balance hídrico acumulado, ya que esta es una de las indicaciones que con más del 10% de esta puede requerir terapia de reemplazo renal de una manera aguda, lo que se ha demostrado en las unidades de cuidados intensivos, tanto pediátricos como neonatales, que ha incrementado la mortalidad de estos pacientes es la sobrecarga hídrica, por lo cual es muy importante realizar una valoración desde que tenemos al paciente ingresado a nivel hospitalario y a su vez en las unidades de cuidados intensivos, tanto pediátricos como neonatales, realizar un balance hídrico acumulado adecuado para poder establecer la necesidad de establecer la determinación de instalar una terapia de sustitución renal de tipo agudo. Dentro de las medidas prevenibles, obviamente, pues estoy mencionando que lo que ha incrementado la mortalidad en estos pacientes, pues es establecer que no exista mayor sobrecarga hídrica. Es un ir y venir con el personal médico en la valoración de un paciente, sobre todo en estado crítico, que es donde mayormente se ven el paciente con lesión renal aguda, sobre el manejo de los líquidos. Y obviamente sabemos que en casos de hipotensión o de estados hemodinámicos bajos, pues una de las medidas que muchas veces se instala por el médico, sobre todo en unidad de cuidados críticos, pues la instalación de las cargas hídricas, que obviamente resuelven transitoriamente el estado hemodinámico, pero así puede ser una droga que puede favorecer el incremento de la mortalidad en un paciente en estado crítico. Por lo cual es importante la prevención y evitar a toda costa que esta presencia de sobrecarga hídrica incremente, sobre todo cuando no tenemos instalada una terapia de sustitución renal. El uso de diuréticos, que finalmente cuando tenemos la presencia de sobrecarga hídrica, la instalamos y valoramos su efecto. Si bien es cierto, existe el test de diurético de ASA, en el cual si obtenemos una respuesta adecuada, continuamos la instalación, ya sea de manera en bolos o bien en infusión, que se ha comentado en la literatura que se previene la nefrotoxicidad del diurético de ASA cuando se instala de manera en infusión continua, a diferencia cuando se establece en bolos. Pero es importante recalcar que instalar diuréticos de manera persistente con falta de respuesta del volumen urinario en el paciente, provocaríamos más daño que beneficio al paciente, por lo que es importante valorar la continuidad de esta. Una de las medidas que se han instalado en la lesión renal aguda, tanto en la presencia inicial como en la recuperación para evitar el daño renal, es la instalación de jantinas, siempre y cuando no exista alguna contraindicación, sobre todo a nivel central, de la utilización de estos medicamentos. Como sabemos que las jantinas tienen un efecto secundario de favorecer la presencia del volumen urinario, el cual pues obviamente podríamos ser benéfico al paciente la utilización de estos durante la presencia del diagnóstico o bien durante la recuperación, para favorecer la no instalación de incremento de sobrecarga hídrica en el paciente con lesión renal aguda. Menciono aquí la dopamina, aunque hay cierta controversia, la dosis renal de esta. Hay gente en la literatura que está tanto a favor como hay gente que está en contra. Hay estudios donde pues, no se ha demostrado su utilidad dentro de la lesión renal aguda. Simplemente la menciono porque pues, existe todavía gente, sobre todo del área de cuidados intensivos,
críticos, tanto pediátricos como neonatales, que obviamente que han tratado de demostrar la utilidad de esta todavía, aunque la tendencia actual es al no seguimiento de seguir utilizando este medicamento. Y bueno, una vez que tenemos instalada el diagnóstico de lesión renal aguda, es importante no favorecer también la pérdida del decremento del filtrado glomerular por la utilización de medicamentos que nosotros mismos podemos favorecer que perpetúe la lesión renal. Por lo que es importante realizar tanto el ajuste de medicamentos que puedan propiciar lesión renal, así como la utilización de sustancias contrastadas. A veces es importante para los especialistas hemato-oncológicos para algún diagnóstico o alguna terapéutica que deseen instalar. Si bien es cierto, podemos instalar medidas de nefroprotección, es importante tratar de evitar el uso de estas. Por lo que es importante tomar en cuenta que una vez que tenemos el diagnóstico de lesión renal aguda, tratar de evitar el uso de estos medicamentos o sustancias contrastadas que pueden propiciar y perpetuar la lesión renal aguda. En este cuadro, bueno, vemos obviamente en la instalación cuando no tenemos una hiperazoemia prerrenal, ya cuando tenemos una instalación de una lesión renal aguda de tipo intrínseco, es importante, bueno, establecer que nuestro fin y propósito es la recuperación, la reparación renal, que obviamente pues radica mucho en el timing que se habla, ¿no? En el momento en que hacemos el diagnóstico y de evitar los datos que nos puedan propiciar una mayor lesión renal. Por lo que es importante, una vez que se instala el diagnóstico, favorecer o permitir que se pueda mantener y después reparar la lesión renal. A veces, obviamente, pues cuando tenemos el paciente en el diagnóstico de la lesión renal aguda, decimos hay que dejar descansar al riñón, ¿no? Entonces instalamos en ese momento una terapia de sustitución renal, que obviamente la valoración de la necrosis tubular aguda, si bien es cierto, tenemos el paciente en estado crítico y obviamente no podemos estar evaluando el filtrado glomerular de una manera a lo mejor adecuada como quisiéramos cuando tenemos el recurso por medio de medicina nuclear. Si bien es cierto, los cocientes urinarios nos pueden hacer el diagnóstico inicial de la necrosis tubular aguda y además del cuadro clínico y hacer un seguimiento de esta con la finalidad de evaluar la reparación, ¿no?, de la lesión renal aguda. Dentro obviamente, aparte de los procesos de hipoperfusión tisular dentro de los órganos de la economía y en específico del riñón, tenemos otro de los mecanismos que mayor afluencia ha dado para la etiología de la lesión renal aguda, que es la respuesta inflamatoria sistémica, que ha creado mucho mayor auge, además de que las terapias de sustitución renal de tipo agudo, gracias a los filtros que tenemos de alta eficiencia, que también nos ayudan a combatir esta respuesta inflamatoria y evitar la progresión del estado de choque séptico que presenta el paciente. Por lo que es importante barrer también los mediadores de inflamación que están propiciando no solamente la afectación renal, sino la afectación multisistémica. Bueno, en la fase de recuperación, bueno, normalmente tenemos como un seguimiento cuando tenemos el marcador sérico de mayor alcance, que es la creatinina en todas las unidades del sector salud, la normalización de azuados y de electrolitos séricos. Si bien es cierto, también tenemos alteraciones en la capacidad de concentración, ¿no?, a veces cursando con hipertenuria, hipostenuria, pero dentro de los cambios fisiopatológicos que presenta la lesión renal aguda, tenemos que, bueno, aunque tenemos una etiología heterogénea, aunque la más frecuente cursada con hipoperfusión, hipoxia, hipovolemia, tenemos un desequilibrio en la oxigenación y este a su vez nos puede favorecer la presencia de hipoxemia y estrés oxidativo. Y este nos conlleva a un daño endotelial, lo cual nos produce una respuesta inflamatoria y favorecer el edema intersticial y a su vez mucho mayor vasoconstricción e hipoperfusión, además de lo que ya está condicionado de por sí la etiología que conlleva la lesión renal aguda. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y si a esto le sumamos medidas que nosotros podemos inclusive como médicos propiciar, pues aumentamos mucho mayor el riesgo de lesión renal aguda. Y con esto, bueno, aunque establecemos una recuperación, lo que queremos establecer es evitar que el paciente se quede con una secuela, ¿verdad? No es lo mismo que tengamos un paciente que en el momento de la instalación
que detectamos una lesión renal aguda con un riñón con una función residual adecuada y una capacidad de reparación adecuada, y que obviamente la regeneración va a ser absoluta o total, a diferencia cuando ya tenemos un riñón, como dicen, tocado o con cierto daño, donde obviamente pues la posibilidad de que se quede con una secuela y el riesgo de enfermedad renal crónica incrementa mucho mayor. Y no se diga cuando tenemos instalada una terapia de sustitución renal. Y obviamente, dentro de la finalización de esto que nos pueden propiciar la enfermedad renal crónica es la presencia de glomerulosclerosis, fibrosis túbulo-intersticial e hiperfiltración glomerular. Por lo que es importante ante estos cambios que realicemos un seguimiento de todo niño que conozcamos que haya cursado con una lesión renal aguda. Ahora, nosotros instalamos un diagnóstico de lesión renal aguda en nuestro paciente y sabemos por lo que hemos mencionado que tiene el riesgo de tener una secuela. Pero ¿cómo podemos determinar si nuestro paciente, una vez que lo sacamos de terapia intensiva, del área de hospitalización con este diagnóstico, que se normalizó la creatinina, que se va a quedar con una secuela? Es una interrogante que en la literatura, cuando se habla de este tema, no se puede conocer, por lo que es importante hacer un seguimiento individualizado, personalizado, para conocer si puede llegar a presentar una de las secuelas que a continuación mencionaré. Hay factores que incrementan para el riesgo de secuelas en el padecimiento de la lesión renal aguda, como son que el paciente tenga enfermedades cardiovasculares, que estas a su vez pues, pueden favorecer o perpetuar la hipoperfusión sistémica y no se llega a nivel renal. Entonces, obviamente la recuperación pues sería mucho más lenta o quizás no del todo adecuada. La presencia de hipertensión arterial que sea previo a la presencia de lesión renal aguda. Si bien es cierto, la hipertensión puede ser una de las secuelas de la lesión renal aguda, ya a su vez que el paciente haya tenido previo a la lesión renal aguda, o sea, conocedor de hipertensión, favorecería también una comorbilidad para propiciar que el paciente se quede con alguna secuela mucho mayor, además de la hipertensión arterial. La presencia de diabetes, sobre todo en el paciente adulto que se menciona, donde se realiza un seguimiento de este. Nosotros en los niños tenemos muchos pacientes con síndrome metabólico, a razón de la presencia de la obesidad en nuestros niños, y obviamente ya algunos cursan inclusive con hipertensión arterial, por lo que es importante que establecer este diagnóstico que también incrementa la morbilidad del padecimiento a tener una secuela durante la lesión renal aguda. Obviamente, pues si ya tiene una enfermedad renal crónica previo a la lesión renal aguda, es decir, que esté cursando con una enfermedad renal crónica agudizada, pues obviamente pues el riesgo que se quede con un mayor deterioro de lo que ya tenía previamente, pues se incrementa notablemente. No es lo mismo que el paciente tenga lesión renal aguda con una morfología de la vía urinaria adecuada o que ya previamente tuviera alguna alteración, ¿no? Los mecanismos de permeabilidad de la vía urinaria se ven afectados y aún más con la presencia de una lesión renal aguda instalada, lo cual incrementa también la presencia de un riesgo de secuela. Y es importante conocer la causa que propició la lesión renal aguda, ya que le daremos tratamiento o el seguimiento a la recuperación, a la reparación renal. Pero si no resolvemos lo que condicionó la lesión renal aguda, pues de nada va a servir, porque favoreceríamos que nuevamente esta se presente y que el riesgo de secuelas también se favorezca. ¿Cuáles son las secuelas que condicionan la lesión renal aguda que están descritas? Pongo aquí microalbuminuria, proteinuria. Lo pongo en una entidad porque, bueno, en algunas entidades hospitalarias no tenemos el acceso para la medición de la microalbuminuria. Algunas solamente proteinuria o viceversa. Cuando tenemos las dos posibilidades, pues excelente, ¿verdad? Entonces, es una de las situaciones que hay que estar vigilando con todo paciente que haya cursado con lesión renal aguda. Y hacer seguimiento de esta. Obviamente, cuando va en decremento durante el tiempo de evolución posterior a la presencia de la lesión renal aguda, pues no favoreceríamos la instalación de algún nefroprotector. Pero cuando vemos que esta a su vez se va incrementando, la instalación de una nefroprotección es importante para no propiciar mucho mayor lesión y el riesgo de enfermedad renal crónica en este paciente no se presente.
La hiperfiltración, ¿no? Estamos valorando el filtrado glomerular. A lo mejor el marcador bioquímico que tenemos de mayor alcance puede ser únicamente la creatina sérica. Si bien es cierto, hay otros marcadores bioquímicos y también urinarios para poder mejorar la valoración de la función renal, es importante determinar si el paciente se queda con un estado de compensación respecto a la hiperfiltración. Y otra de las medidas, tanto nutricionales, además de hemodinámicas, a las cuales hay que favorecer para mejorar el estado de hiperfiltración renal. Que el paciente, como comento, se quede con hipertensión arterial, que es de las secuelas que se comentan en la literatura más frecuentes. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo en el área neonatal, que hoy a continuación presentaré, donde se presenta esta secuela como más importante, durante el seguimiento hemos podido, inclusive la gran mayoría de los pacientes, ir disminuyendo, o como decimos vulgarmente, destetando la terapia antihipertensiva, inclusive hasta poder retirarla. Pero es importante hacer el seguimiento de estos pacientes para poder ir disminuyendo y retirando el antihipertensivo cuando se quedan con esta secuela. Obviamente que se queden con algún grado, algún estadio de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y obviamente dar seguimiento, porque obviamente si no establecemos este diagnóstico y se egresa el paciente y con el desconocimiento de que se quedó con algún grado de enfermedad renal crónica y no se le da seguimiento, pues esta obviamente avanzará sin un manejo y podría llegar ya con un estado muy avanzado posiblemente en atención al personal de salud, por lo que es importante determinar si se queda con algún grado de enfermedad renal crónica. En algunos casos, pues sí, obviamente cuando la evolución no fue de gran satisfactoria, sobre todo en las unidades de cuidados críticos, podría quedarse en un estadio terminal, ¿no? Donde obviamente pues ya se instalan medidas ya no agudas, sino para el manejo crónico, ¿verdad? Y en estado terminal, alguna terapia de sustitución de índole crónico. Se menciona también que obviamente cuando tienen esta entidad última, pues la calidad de vida pues obviamente se va a afectar, no solamente por una cuestión renal, pues sabemos que el paciente en estado crítico no solamente tiene la afectación renal, sino tiene otras afectaciones extrarrenales que también inclusive en el egreso hospitalario pueden tener no solamente secuelas a nivel renal, sino secuelas a otros órganos y sistemas de la economía del cuerpo, ¿verdad? Bueno, en el Hospital de Pediatría donde laboro, presentaré lo que hemos realizado en el último año mis compañeras y yo respecto a la valoración de la lesión renal aguda. Obviamente, para que muestro, pues en el área de hospitalización, pues bueno, el que requieran terapia de sustitución renal, pues es la gran mayoría se encuentran sin terapia en el área de hospitalización, me refiero a los pisos, ¿verdad? Ya no obstante, a diferencia en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de pacientes que se encuentran con terapia de sustitución. Quiero aclarar que estos pacientes son los que son valorados por el servicio de nefrología, porque hay pacientes con lesión renal aguda que el médico de cuidados intensivos, tanto pediátricos como neonatales, manejan por sí mismos y no refieren a valoración por el servicio de nefrología. En la terapia intensiva pediátrica, vean, cuando tienen la lesión renal aguda, quiero mencionar que en el hospital tenemos nefrología, valoración, tanto en el propio hospital una terapia intensiva y valoramos también los niños que se encuentran en el hospital de cardiología, que es un hospital adjunto, los niños que tienen alguna situación en la terapia intensiva cardiovascular, que presentan lesión renal aguda, solicitan valoración a nuestro servicio. Y de igual manera, la gran mayoría de estos, cuando tienen el diagnóstico de lesión renal aguda, la situación del estado postquirúrgico de un paciente con cardiopatía requieren en su gran mayoría una terapia sustitutiva. Dentro de las terapias de reemplazo renal, en la terapia intensiva pediátrica, la hemodiálisis es la terapia que más hemos estado utilizando, por seguida de la diálisis peritoneal y de la terapia de reemplazo renal continuo.
En las unidades de cuidados intensivos neonatales en el último año apenas hemos comenzado a realizar terapia de reemplazo renal continuo, por lo que el porcentaje es menor. Y bueno, ya no hemos estado utilizando hemodiálisis convencional. Y asimismo, en la terapia intensiva cardiovascular pediátrica es donde más hemos instalado la terapia de reemplazo renal continuo, seguido de la diálisis peritoneal, y no hemos ahí utilizado hemodiálisis. Obviamente esta situación va destinada también por las situaciones de recursos con las que cuenta cada unidad hospitalaria. Dentro de la consulta, en el seguimiento de la lesión renal aguda, tenemos esta cantidad de pacientes vistos por primera vez y subsecuentes que nos refieren de distintas unidades como unidad de referencia, además de los pacientes propiamente egresados de las unidades de cuidados intensivos y del área de hospitalización detectados con lesión renal aguda. Ya vistos por grupo de edad, vean ustedes como en la gran mayoría los encontramos, tanto de primera vez como subsecuente, en el área tanto escolar como adolescente. No obstante, aquí es de llamar la atención que algunos de los que están referidos en el área de las unidades de cuidados intensivos neonatales, muchos de ellos no son referidos, de los que son valorados, hacia nuestra consulta. Desconocemos esta situación, pero fue de las cosas que me llamó la atención durante este año de revisión de la lesión renal aguda en el servicio de la consulta externa del hospital. Dentro de la etiología de la lesión renal aguda, si bien es cierto, bueno, obviamente la situación prerrenal, como marca la literatura, es de las más frecuentes, tenemos seguidas las situaciones infecciosas y la situación obstructivas, y en menor porcentaje las otras entidades etiológicas. Ahora bien, respecto a la presencia de lesión prerrenal, lo que es la hiperosmia prerrenal, no encontré en este último año un paciente que tuviera alguna secuela, pero los pacientes obviamente ya con una lesión intrínseca en el seguimiento, en la consulta externa, vean ustedes, como al igual que lo marca la literatura, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica son las secuelas más frecuentes y son las que estamos observando también en nuestra unidad o en nuestro centro hospitalario, seguida de la presencia de microalbuminuria o proteinuria, les repito porque algunos pacientes no son determinadas en todo momento la microalbuminuria, y otra manera de la detección es la presencia de proteinuria, y en menor índole las otras dos secuelas. En los pacientes que tuvieron patología obstructiva, también la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica fueron las más frecuentes, pero en menor estado porcentual de los pacientes que tenían daño intrínseco por etiología no obstructiva. Y bueno, obviamente está muy claro, ¿verdad?, en esta figura, que los pacientes con lesión renal aguda que hayan tenido algún tipo de terapia de reemplazo renal tienen mucho mayor riesgo de tener alguna de las secuelas de la lesión renal aguda. Bueno, es importante realizar un diagnóstico temprano de la lesión renal aguda para tratar de favorecer la no presencia de una secuela y favorecer también la reparación renal de una manera adecuada. De igual manera, hay que evitar las infusiones intravenosas altas de líquidos, ¿no? Evitar la sobrecarga hídrica, que, como repito, ha incrementado la morbimortalidad en el paciente con lesión renal aguda. La utilización de medicamentos nefrotóxicos y soluciones de contraste, tratar de evitarlos, y si son necesarios, instalar tanto medidas de ajuste de los mismos con base al filtrado glomerular, y asimismo las medidas de nefroprotección cuando se tiene que instalar una solución contrastada. Es importante que hagamos un seguimiento al egreso de todo paciente que haya cursado con lesión renal aguda, o bien si son referidos por primera vez para la atención de cualquier personal de salud que tenga en sus manos algún niño con un antecedente de lesión renal aguda, que hagamos un seguimiento y detección de una de las secuelas aquí presentadas. Como mencioné, pues, tanto en nuestro centro hospitalario y lo que refiere a la literatura, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica son las secuelas más frecuentes. Y las terapias de reemplazo renal
incrementan el riesgo de secuelas en la lesión renal aguda. Si bien es cierto, nos hablan de que el timing de la instalación es importante para el pronóstico, también sabemos que puede existir el riesgo de secuela por haber tenido este tipo de tratamientos que, aunque son muy efectivos durante el manejo del estado crítico del paciente, habrá que valorar ambulatoriamente cómo quedan estos niños, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Por ahí he visto que hay muchas intervenciones nutricionales en los pacientes con lesión renal aguda. ¿Ustedes tienen alguna intervención en particular, uso de antioxidantes? A mí, en el centro hospitalario, nosotros ya con este tipo de situaciones que detectamos, obviamente valoramos toda la situación metabólica. Y si bien es cierto, sobre todo en el caso de la hiperfiltración, está documentado que la reducción del peso, el no tomar agua pesada, mejorar la calidad de vida, el ejercicio favorece la disminución del estado de hiperfiltración. El detectar una secuela de este tipo, enviamos con las licenciadas en nutrición del área de nefrología asignadas al servicio. Por lo que obviamente, además de si detectamos alguna alteración metabólica, ya con esta presencia de secuelas detectadas, instalamos medidas para favorecer la reducción, sobre todo en el caso de la hiperfiltración. Y ya no se diga con la hipertensión arterial, con algún estadio de la enfermedad renal crónica, y obviamente pues esperando también la recuperación o la reducción en el caso de instalar un nefroprotector para la presencia de microalbuminuria o proteinuria, ¿no?, en algún grado. Pero sí… en ese caso, estos medicamentos los instala más el área de gastroenterología, pero sí lo instala. Y con nutrición, pues valoramos el estado del aporte calórico proteico, la situación de la reducción del consumo de sal, el incremento de líquidos, el tipo de líquidos que consumen, y obviamente si tenemos un riesgo de sobrepeso u obesidad, la reducción obviamente con favorecer el estado de hiperfiltración para poderlo reducir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Oyen los que están en internet, ¿no te molestaría si para que lo podamos contestar? Es que si no nos oyen los que están ahorita escuchándonos por internet. A ver. Bueno, yo soy residente de nefrología pediátrica de segundo año. Mi pregunta es en base al uso de las xantinas, en el caso, ¿qué experiencia tiene usted sobre esto? Porque pues la de las cosas que he revisado alguna literatura y no habla sobre esto. Bueno, hay algunas revisiones, sobre todo de critical care, también en pediatría, donde hay casos reportados durante la instalación de favorecer el efecto de diurético en lesión renal aguda. La finalidad de lo que se refiere ahí es evitar el uso de diuréticos que puedan favorecer nefrotoxicidad por insistencia de estar en el estado de oligoanuria en el paciente en estado crítico. Y durante la recuperación, instalar estos medicamentos con la finalidad de evitar el riesgo de forzar más al riñón durante su recuperación. Pero esa es la finalidad, ¿no? Tratar de evitar el uso del diurético, sobre todo cuando utilizas el test de diurético de ASA y no ves una respuesta, una medida que podrías instalar a lo mejor antes o durante, es la instalación de xantinas en infusión. ¿Alguien más? ¿Allá? Y te me acercas. Bueno, yo soy Alberto, soy residente de segundo año de nefrología pediátrica. Doctor, muchas felicidades por la plática. Y yo quisiera hacer una pregunta. Cuando existe un evento que sabemos que va a desencadenar una lesión renal aguda, por ejemplo, pacientes posoperados de cirugía cardiovascular que tuvieron que utilizar una bomba extracorpórea, pero que al salir de cirugía la creatinina no se eleva debido a que tarda de 24 a 72 horas para elevarse, no hay elevación de azuados, ni tampoco una sobrecarga mayor al 10% que nos haga pensar en una sustitución renal, ¿qué debemos de hacer ahí?
¿Hay algún método como para predecir que ese paciente lo va a necesitar? ¿Iniciamos tratamiento con sustitución renal a lo mejor con prisma? ¿O qué nos sugiere, doctor, ahí? Si bien es cierto, ha creado mucho auge el que cada vez son más pacientes en diversos centros hospitalarios a cirugía cardiovascular. Y efectivamente, la elevación de la creatina no es inmediata. Y una de las situaciones que valoramos en el paciente posoperado de corazón es el estado, obviamente, como tú mencionas, de pinzamiento, de pasión de membrana extracorpórea. El riesgo, obviamente, incrementa de la situación de radiomiólisis. Y sabemos que la radiomiólisis, con la presencia de mioglobina alta y mioglobinuria, va a propiciar lesión renal aguda. Entonces, a veces es contradictorio esta situación con el médico de cuidados críticos, porque pues estamos ahí viendo la hematuria, todo lo que da macroscópicamente, y bueno, se decide la instalación de la terapia sustitutiva ya cuando hay evidencia de, como tú mencionas, de creatina sérica elevada, ¿no? Pero sabemos que con el timing inicial de instalar una terapia como la que tú mencionas, donde podemos retirar la mioglobina del paciente y favorecer la disminución de la radiomiólisis para no propiciar mioglobinuria, va a reducir la posibilidad de que el paciente que se presente con lesión renal aguda acortemos el tiempo de instalación de una terapia sustitutiva y obviamente favorezcamos mayormente la reparación renal. Entonces, esa es una de las recomendaciones absolutas de terapia de reemplazo renal continuo dentro del paciente posoperado de cirugía cardíaca. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Muchas gracias, doctor.